Buenas, ¿qué tal? En este video arrancamos directo para la feria de la House Feria en Cabrera 5225, Palermo. Así que en un ratito nos vemos en la feria. Bueno, acá estamos filmando un poquito la feria. Bueno, acá estamos dando vueltas por la feria con nuestro amigo Roberto Almendrifier. Muchos puestos, mucha gente, hay de todo para comprar, vinilos en oferta. Ahí está mi ídolo James. Para que vean que estas cosas se llenan, la gente compra, a la gente le encanta la música. Tenemos un puesto con mucho. Seguimos paseando. Acá tenemos al responsable de todo. Al responsable de todo esto. Es vergonzoso, es vergonzoso. Acá tenemos al amigo Juan vendiendo de Joy Record, que siempre lo nombramos. Su puesto está muy bien. Tiene todo por artistas. Música española, soundtracks. Ahí lo tenemos al genio de los genios. Bueno, acá tenemos a una persona que se está cebando ya y se está llevando unos cuantos discos. Buah, ¿habló? ¿Quién habló? ¿Quién Sí, habló? bueno, yo no. ¿Quién habló? Para que salga acá nuestro amigo y de paso filmamos un poquito. Bueno, hay mucha cosa, mucha gente buscando. Hay muy buenos discos. Mostramos un poquito más. Acá tenemos a un seguidor que sigue gastando plata. Pará, mago, te van a echar, Bueno, esta gente me hizo gastar plata, así que mejor me voy de acá. Bueno, y esto ya va a ser todo por hoy. Me voy a ir porque si me sigo quedando voy a seguir gastando plata. Ahí lo tenemos a Wally, que me regaló un disco de Billy Joel, un crack.
muchacho acá. Bueno, después de haber estado en la feria llegamos a casa. Y bueno, vamos a hacer un breve análisis de la feria, vamos a mostrar lo que compré y alguna cosita que me regalaron. Así que nada, comenzamos con esto. Primero vamos a mostrar los discos y después al último vamos a cerrar con un breve análisis. Wally de la House Feria, que es el organizador. Como escuchó en un video en vivo que me gustaba Billy Joel y todavía no tenía nada, me regaló este disco de Billy Joel que se llama The Nylon Curtain, que trae el tema que más me gusta a mí de Billy Joel, que se llama Allentown. Así que muy bueno. Le pegué una lavadita, quedó espectacular. Esta tarde lo vamos a escuchar. Vamos con un segundo disco que se lo traje de regalo a mi señora esposa y le encantó. No sé. Y es este disco de Gustavo Cerati. Creo que se llama Fuerza Natural. Digo creo porque yo no soy muy amante de Cerati. Me gustaba más en Soda Stereo, de solista no, pero bueno, se lo compré para ella. Yo también lo escucho porque es un buen disco, la verdad que está muy bueno. Es una edición. Esto es una reedición. Porque la primera edición de este disco, que es del 2009, vale una fortuna. Es muy lindo. Viene con unos sobre insert con la foto de Cerati, con las letras. Son 2 vinilos. Cada vinilo tiene una etiqueta donde dice qué lado es, el B1, B2, A1, A2. Está muy lindo, está bárbaro, se escucha una maravilla. Esto es una edición de lujo, la verdad, de Sony Music. Espectacular. Vamos con otro que me faltaba en la colección de Dire Street. No los tengo todos los de Dire Street, pero me faltaba este y lo vi en el puesto de Juan de Joy Record. Ese también, el de Fuerza Natural. Y vi este disco de Dire Street que tiene Sultanes del Ritmo o Sultans of Wings. No sé cómo se dice bien en inglés. Pero bueno, es este. Que es un hermoso disco, nuevo, reedición también. Trae una hermosa foto adentro con un sobre con las letras. El sobre es de cartón muy duro. Yo ya le puse una bolsita también, además de eso. La placa es del sello Vértigo. Vértigo en la cola. Divino. Me hacía falta este disco para mi colección y ya lo tengo. Después encontré otro que lo compré ya 3 veces. Y las 3 veces que lo compré me vino detonado. Y esta es la primera vez que en realidad no lo compré yo, me lo compró estando ahí en la feria. Me crucé con varios seguidores, nos sacamos alguna fotito, hablamos un poco, nos reímos un rato. No fue muy larga ni la charla ni nada, porque cada uno también estaba en la suya de mirar las cosas y había muchísima gente. Y bueno, y justo me crucé con Fabio Ilescas, un amigo además, que siempre se viene a tatuar. Y que me dijo, mira lo que te conseguí. Se me apareció con este abajo del brazo por 3.000 pesos. Súper bien de precio. Versión nacional. Hay una versión que tiene esta parte que es amarilla. No sé si tiene que ver con que se quemó la tapa o no. Pero miren, tiene el insert, que está en muy buen estado. Y además yo miré la placa y la placa está muy bien. Es del sello Atco. Muy lindo disco de Yes. Este siempre lo quise tener bien. Todavía no lo escuché. Supongo que está bien por cómo se ve la placa. Lo lavé y hoy va a estar a la escucha. Vamos con uno más que me compré. Que bueno, yo ya tengo uno de ellos. Y en realidad de esta banda me gustan esos 2 discos en especial. No me gustan todos los discos que tienen.
Y es este, que pasé justo por el puesto de un señor que estaba con su mujer. No sé el nombre, la verdad. Pero me lo compré. Porque era uno de los que estaba en mi lista de los que quería tener. Rage Against the Machine. Bueno, un disco de mi juventud. Que es un discazo que tiene People of the Sun, Bullsong Parade. Roll Ride, que es un temón. Están todos buenos los temas de este disco. Este es un buen disco, un muy buen disco de Rage Against the Machine. Trae un insert con las letras. Es un insert sobre también, pero yo le puse como siempre la bolsita, sin colita, como digo yo. De colita redonda. Casi lo hago cagar antes de tiempo. Del sello Epic. Tampoco lo escuché. Sí escuché este que viene ahora y el de Cerati, que son los dos que escuchamos ayer con mi mujer. Un sonido espectacular el de Cerati, la verdad, pero terriblemente bueno. Y este disco que lo vengo buscando hace un montón. Y el grande de Joy Record, en un video en vivo que estaba haciendo desde Brasil, le puse un comentario, como no me lo leyó porque estaban como 800 escribiéndole, le hablé por privado y le dije, che, conseguime este disco, por favor. Y me dijo, ¿sabes qué? Me parece que lo acabó de ver Wally y me lo trajeron. Y es un disco que lo busqué siempre, lo dije en un vivo hace poco cuando me hicieron la pregunta, ¿qué discos querés tener en tu colección que para vos es imprescindible? Y este para mí es un disco imprescindible, versión Brasil. Pensé que iba a sonar más o menos porque los discos brasileños muchos no me agradan como suenan, salvo algunos. Pero este está muy, muy correcto, muy bien, está bien grabado. Y bueno, todos sabemos que este disco para mí, no sé, yo por lo menos para mí este es el mejor disco de Sting lejos. Otros tendrán preferidos los demás. Pero este en especial, y además es una edición, una primera edición, no es una reedición. Impecable, impecable. Gracias Juan por este discazo. Ahora que lo tengo estoy contento, lo escuché ayer entero. Es un disco que está bueno de punta a punta, vale la pena. Se consigue, pídanselo a él se los puede conseguir. Y listo. Esos fueron todos los discos que me pude comprar, tampoco son bastantes. Me he comprado 6 discos. En realidad me compré 5 porque uno me lo regalaron. Y uno estaba muy bien de precio. Así que más alguna atención que me hicieron, genial. Pude traerme unos cuantos disquitos por un precio razonable. Con respecto a la feria, la verdad, ayer me sorprendió, estaba explotadísima de gente. Era muy difícil filmar. Era muy difícil estar con el teléfono sin chocarse con alguien y que se te mueva para todos lados. Revolver incluso las bateas también era difícil porque había mucha gente buscando discos. Me sorprendió la cantidad de gente joven buscando discos, muchos pibes de 20, 20 y pico de años, emocionadísimos, buscando con el amigo, che, mirá, viste, acaparando las bateas y mirando los discos, que bueno, yo ni me enojé, ¿qué me voy a enojar? Dejalo que busquen. Cuando dejen de buscar, seguramente igual no van a buscar lo que yo busco. Y bueno, hasta que me tocaba a mí, revolvía y bueno, había un montón de cosas. Miren, si yo, para serles sincero, si hubiese querido comprar, me hubiese gastado, no sé, 200 lucas, porque la verdad que había un montón de cosas para comprar. Había un puesto muy, muy lindo que me gustó. No sé, yo no sé los nombres de los que tienen los feriantes, no sé cómo decirle, de los vendedores. Había uno muy, muy grande que tenía de todo, muy buenos precios. Bueno, estaba Wally, había un DJ. Había para tomarse una cervecita, un café, era un lindo bar, tenía un lindo patio cubierto, techado, la parte de atrás abierta. Joy Record, como siempre, con los discos muy ordenados, da gusto porque los tiene en vez de tenerlos todos mezclados, los tiene por intérprete directamente, o por lo menos ayer. Y la verdad que la pasamos muy bien. Me encontré con un amigo del canal, Roberto Almendrifier, que para los que no lo saben, porque no todos lo saben los que miran estos videos, cuando yo hago los videos en vivo, él habla mucho en los videos en vivo y bueno, son de los que se prenden en estas cosas. Los invito a que miren los videos en vivo, los que ya quedaron subidos, y además para que se sumen
a los nuevos que voy a hacer, porque es un poquitito más ameno que esto, porque esto es simplemente mostrarles algo que yo compro, algo que estoy comprando con la ayuda que me dan ustedes, con un poquito con lo de YouTube, un poquito con mi bolsillo, o sea, con mi calentura, cuando salgo a comprar discos. Y bueno, los invito a que se sumen a los videos en vivo porque están muy buenos, porque aprendemos mucho, no solo ellos, sino yo también, porque en realidad hay mucha gente que sabe mucho más que yo, incluso en los videos en vivo. Yo cuando digo alguna cosa, incluso he dicho cada zanateada que me corrigieron y me han dicho, pará que eso está mal, es así, es asá. Pero así aprendemos todo y está bueno hablar en los videos en vivo y está bueno que nos pongamos en contacto y que hablemos y si alguno necesita una ayuda, bueno, che, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me puedo comprar? ¿Cómo puedo arrancar? ¿Tenés algún técnico que conozcas? ¿Tenés un canal que sea diferente que el tuyo, que muestre otras cosas? Todo podemos debatirlo en esos videos, incluso hasta cuánto vale el pan, la pizza y la birra. Así que nada, espero que les haya gustado el videito que les dejé al principio del video sobre la feria. No lo pude hacer mejor porque la verdad que era un lío bárbaro. Y eso es todo, muchachos. Así que los dejo acá. No se olviden, como siempre, si les gustó el canal, de suscribirse, darle al like y a la campanita para que les avise. En la campanita, cuando están suscritos en el canal, la vuelven a tocar y le ponen habilitar todas las notificaciones. Así les avisa de todo lo que yo subo, lo que digo, hasta si me tiro un cohete. Así que nada. Los dejo, es todo por hoy y espero que les guste. Y feliz Día del Niño. Corten.